siempre primero. Hola, muy feliz sábado 2 de agosto de 2025, un día más, un programa más y hoy con una gran invitada. Nos vestimos de manteles largos porque tenemos a una querida periodista, colega, que hace mucho tiempo que quería que esté aquí con nosotros en nuestro programa y finalmente se me cumplió el deseo. Muy buenas tardes a la querida Lupita Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, Max, muy bien y muy contenta de recibir esta invitación tuya. Muchísimas gracias por haber aceptado. Lupita, me gustaría que podamos compartir con el público cómo nace esta cuestión del periodismo, de la conducción en tu vida. Tengo entendido que vienes de familia ya de periodistas, pero me gustaría saber de repente si eso influenció de alguna manera o no tuvo nada que ver. ¿Y a qué edad te empezaste a dar cuenta que lo tuyo iba por la comunicación? Híjole, pues yo nací ahí, Max, nací en una familia efectivamente metida y en el periodismo de espectáculos de siempre, pues la revista de mi papá empezó en el 52, para que te hagas una idea, en 1952, así que antes, mucho antes de que yo naciera, ya estaba la familia en este tema. Entonces, algo como un tema cotidiano, en mi caso, un tema cotidiano, hablar de espectáculos. En mi casa llegaban 3 periódicos o 4 periódicos todos los días y revistas y demás. Era un tema común. Entonces, no era algo casi como que lo voy a pensar a ver si quiero. Es que ya estaba ahí. Y bueno, me fui a la escuela, estudié una carrera que es pedagogía, que no me recibí, que no tengo cédula profesional ni nada, porque no, la cursé porque me gusta la educación, pero nunca me despegué por completo de esto. Si acaso a lo mejor durante un tiempo sí estuve semi retirada y escribiendo otro tipo de cosas, pero era el asunto de hacer familia, crianza de hijos y demás, y después regresé otra vez y pues esto me gustó mucho, fíjate, me gustó siempre. Luego, a ver, me invitaron a algunos programas y Flor Rubio, que seguramente ubican perfecto, que es la Sí. esposa de mi hermano Rafael, y bueno, más. Ese dato no lo tenía, No, Lupita. Yo claro, te lo platicaron. estoy en Pues bueno, comunicación con Flor y siempre muy linda, siempre muy amable, pero no sabía que era la esposa de tu hermano. pues mira, en realidad es Rafael el que nos dice, vaya, le está con Flor y le dice hay que hacer un programa en Radio Fórmula y efectivamente ellos organizan este programa que era Fórmula Dominical y ahí me invitan y ahí me quedé un buen tiempo, después estuvo Fórmula Espectacular y ya llegó un momento en que me salí yo porque lo que me gustaba a mí era hacer cosas aquí, así yo empecé un podcast en una plataforma que se llama Spreaker, que era nada más, ya sabes que es radio hablada y ya después, hace 14 años, abrí el canal de YouTube, pero me gusta, me divierte mucho. Pero ha sido una súper precursora, 14 años hace que lo abriste. Hace 14 años y empecé haciendo una cosa que era el mensaje de la pastora, que era lo más divertido que había en el universo, que nos veían muy pocos, pero no, bueno, no, o sea, pocos y no, o sea, pocos para el momento, porque la gente no estaba acostumbrada a ver espectáculos en YouTube y no, toda la gente decía, no, es que en internet no va a funcionar, o sea, no sé si así era la gente. Entonces, yo me divertía mucho haciendo ese programa, hablaba de telenovelas, no se puede monetizar nada porque ponía la música de las novelas, entonces no, eso ni siquiera se monetiza. Y ya después dejé descansar un poco el mensaje de la pastora y ya después metimos de historia en historia hace 10 años, no, yo creo que hace unos 10, unos 9 años a YouTube. Bastante, bastante. Mucho. Tu programa actual, el que tienes ahora, ¿lo comenzaste sola o ya lo comenzaste en compañía de alguna otra colega? Mira, el programa de historia en historia lo empecé con Claudia de Icaza y lo empezamos en Spreaker y se llamaba Aquí Telenovelas porque hacíamos los especiales de finales de novela y entonces le dije a Claudia, como ella y yo habíamos hecho algunas cosas juntas en como mesas de periodistas y la verdad es que nos divertíamos mucho. Empezamos a hacer ese programa los lunes para hablar de telenovelas y eso fue
como derivando en hablar también de espectáculos, o sea, hablar de la novela, pero el fulanito, ¿no? Y ya después se nos unió Aurora Valle y luego ya emigramos a YouTube, al canal que yo ya tenía mucho tiempo antes, Claro. y ya de ahí nos seguimos, luego me habló Luisito Magaña y abrimos un día, luego llegó Ponchote y entonces le abrimos también un día y luego hacia las reseñas entonces abrimos 2 días y bueno, o sea, ha ido creciendo orgánicamente el programa. Qué bueno, qué bueno. Lupita, ¿tu papá está retirado, vive No, mi actualmente? papá murió en el año 2002. Mi papá murió en el año 2002, tenía 72 años, dormido en su cama, muy tranquilo. Él vivía en San Ángel, así que muy tranquilo en su casita, bueno, en su casa de San Ángel. Y bien, murió hace un rato. Ah, 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 ah. Bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo de estos, obviamente, últimos días, últimas horas. Tenemos el tema de Cristian Nodal, Ángela Aguilar, Julieta Casu, por un lado. Por otro lado, también está bastante fuerte el tema de Sergio Andrade y sus víctimas. Tenemos una Casa de los Famosos que recién comienza. O sea que tenemos mucho tema para hablar. ¿Qué información tienes, Lupita, con respecto a Cristian Nodal y al vínculo con Ángela Aguilar? Porque todos sabemos que se casaron, este noviazgo introspectivo donde rápidamente estuvieron de novio, rápidamente se casaron y pasó un año. Había mucha expectativa de una supuesta boda, de pasar por la iglesia, algo que no hicieron porque simplemente se casaron por civil. Y algunos dicen que hay ciertos rumores que de repente no está tan consolidada la pareja después de un año, que quizás tal vez no estarían pasando su mejor momento y eso es lo que les está haciendo de alguna manera retroceder o esperar para ver si realmente dan el sí frente a Dios. Y por otro lado, vimos un último recital de Cristian Nodal en estado inconveniente, daría la sensación, ¿no? Estilo como que las palabras se Sí, le, claro, se le sí, sí, patinaban. se le iban, que no es el primero, acuérdate que, a ver, acuérdate que de don Vicente Fernández también se echaba sus copitas en los conciertos, el Potrillo no lo deja de hacer, Karim León lo acaba de hacer, Karim León lo ha hecho muchas veces. Eh, yo creo que el ambiente y demás, la música a veces los toma, o el estado de ánimo los toma por sorpresa, bueno, no por sorpresa, o sea, hace que el efecto se lo tomen de más y demás para sus conciertos. Yo en lo personal no se lo tomaría mal, una cosa así, insisto, no es el primero, ni el único, ni el último que va a hacer una cosa así. Ahora, lo que sucedió con este chavo que le dedicaba la canción a su ex y el beso que se da, bueno, pues eso sí ya es como muy raro, ¿no? Pero yo creo que Cristian Nodal, como yo lo veo, es como un alma muy libre. Y yo no veo el noviazgo rápido, no, a ver, yo creo que ellos ya se traían ganitas, Ángel Aguilar y Cristian Nodal se traían ganitas desde antes de que él estuviera con Cazú, ¿no? Y Sí. probablemente desde antes de que estuviera con Belinda, porque acuérdate que él lo ha dicho, él la veía y le gusta, ay, ¿por qué eres tan coqueta, Angelita? Y cuando lo lanza a Pepe Aguilar y todo lo demás, pero pues era una niña muy chiquita. Y él va, hace su vida y ya luego regresa. Yo creo que se traían ganas desde hace muchísimo. Eh, ¿Y qué va su matrimonio bien o mal? ¿Sabes? En lo personal, yo la verdad es que a los famosos no veo sus matrimonios como un matrimonio común y corriente, porque no llevan una vida común y corriente. No. Son gente que tienen muchísimos, imagínate que tú estás casado de pareja con alguien y entras a un lugar y 100 personas le dicen, te quiero, te amo, te quiero besar, te quiero, y pues no es normal, eso no sucede en la vida real, eso no sucede. Y son cosas con las que tienen que lidiar. Si es sólida o no su relación, híjole, quién sabe, la verdad, yo no sé, pues lo que les duren las hormonas y ya después el poshormonal, ¿no? Vete tú a saber. Yo no sé, yo no creo que, a ver, todo el mundo decía no van a durar el año, bueno, pues ya lo duraron y habrá que ir contando año por año a ver si llegan a más. Ahora, que vayan a tener hijos, no lo creo pronto, ella está muy chica, tienen carreras y sobre todo ella, ¿a él qué? ¿A él qué? Ya vimos que él no importa, puede tener un hijo y seguir con su carrera,
O sea, no lo va a atender, ni lo va a ir a ver, ni no sé, pero ella sí, para ella sería un freno. Así que yo creo que es como un matrimonio de nos queremos, estamos muy enamorados y lo que dure. Sí, jóvenes además los dos, o sea, muy, muy jóvenes los dos. Por otro lado, Julieta Casu, que se habla de que ese vínculo se rompió por una cuestión de aparente infidelidad y ahora hizo una declaración hace unas horas en Argentina donde ella dice que estaba rentando un apartamento, que tenía que renovar esa renta y que le subían tanto el alquiler que dijo, me cambio, me voy a otro departamento. Esto de alguna manera mata un poco con la versión y la teoría de que él le había dejado una casa, de que habían hecho un contrato millonario, ¿no? Porque hubo también, si bien por un lado hubo como mucho ruido para el lado de Ángela, como la tercera en discordia, también hubo bastante ruido con respecto a Julieta Casu, si había estado con Nodal por interés, si había tenido la hija por interés y demás. Y eso es como que poco a poco va vislumbrando que daría la sensación que no fue así. Es Claro que una no, chava que claro tiene que su no. carrera, que la venía teniendo ya hacía tiempo. ¿Qué sensación te da Julieta Casu? Digamos que es argentina, que quizás ustedes no la conocían tanto. ¿Te gusta como artista? ¿No te gusta? A mí me gusta como persona y como artista también me gusta. No soy fanática de ella, pero me gusta lo que hace. Me parece una mujer súper creativa, eh, me parece una mujer que se renueva, me parece una mujer muy madura. Y yo creo que sí se enamoró de Nodal. Oye, pues el otro le cantaba al oído y le da, pues, claro que te enamora, ¿no? Claro que te enamora. Y además, Nodal es un seductor, o sea, una persona inteligente, un creativo, alguien que compone así, pues claro que te enamora. Y yo creo que ella cayó rendida a sus pies. Lo que pasa es que Nodal, pues no creo que sea inestable, tiene 25 años, no creo que sea estable emocionalmente ahorita, por lo menos. Yo no creo jamás que se haya casado por interés, en lo absoluto. Pero sabes que ahorita que dijiste esto de no, al final no le dejó casa ni nada, como se había dicho, es que eso sucede con muchas notas y con muchos famosos, se especula demasiado. La gente especula, arma rompecabezas que no existen, con la figura equivocada. O sea, y pues no, al final la verdad se va sabiendo. Sí, Ella se sí, es cierto. enamoró, quería tener una hija y la mantiene y la quiere y la adora y la cuida. Y ya, bueno, si Nodal quiere ser buen papá, ya él. Y si no, pues ella seguirá con lo suyo. Bueno, la información que yo tengo, Lupita, es que él la última vez que fue a Argentina fue para el año de la niña y de Ujú. ahí no la vio Exacto. más hasta que Julieta Casu vino aquí a México durante 4 días para promocionar lo que va a ser próximamente el recital aquí en la Ciudad de México. Creo que va a estar en el Auditorio Nacional, me parece, ¿no? Si no me equivoco. Ya tiene varias funciones agotadas. La tuvo un ratito, casi para la foto, una corrida de casi del aeropuerto o del hotel a la camioneta. Estuvo unas horas con la niña y se fue rápidamente a Estados Unidos a encontrarse con su esposa, con Ángela, y ese mismo día a la noche estaban cenando en Estados Unidos. Sí compartieron un poco más los abuelos paternos, los padres de Nodal y la hermana, que también tiene un niño, y fueron muy bonitas las imágenes de esos primos hermanos juntos. Pero como bien dices, Lupita, yo creo que Julieta Casu se enamoró, porque yo siempre les cuento algo al público. Los argentinos, por lo general, no todos, el argentino no es tan espléndido como es el mexicano. El mexicano cuando se enamora es muy espléndido. Yo he visto que les abren la puerta del coche, las invitan a cenar, les hacen un regalito, las invitan a un viaje. El argentino, yo no sé si es por una cuestión quizás tal vez cultural o qué, pero no somos así tan espléndidos. O sea, Claro, honestamente, no somos claro. así tan espléndidos. Yo creo que ella cayó
en esa La fascinación conquistó, que le por generó? supuesto que la conquistó, claro que la conquistó, insisto. Es un hombre talentoso, es carismático, si no, no sería la estrella que es Cristian Nodal, pues claro que lo es. Y claro que cayó seducida a sus pies. Pero yo no creo que la relación de Cristian Nodal con su hija vaya a ser una relación tan poco común, como tampoco es su matrimonio, como tampoco fue el noviazgo. O sea, esto que se fue Cristian Nodal y la casa y el parque, y quiero quedarme a vivir en Argentina, igual fue una calentura de un ratito, pero pues vinieron los contratos, los conciertos y el dinero y se acabó. A ver, mi amor, hay que seguir con tu carrera y tu carrera no te puedes quedar en Argentina porque estás lejos y Sí. tú tienes conciertos en el norte y conciertos en el sur y conciertos y te tienes que mover. Entonces, por mucho que haya soñado, pues no era la vida que podía llevar Nodal. Era como un sueño y entiendo que Cazzu se la haya comprado, pero era muy difícil que esa relación siguiera. Sobre todo, insisto, por la vida de Nodal. Lupita, ¿y el rol? ¿Qué rol cumple Pepe Aguilar, no? Porque también Pepe Aguilar es un hombre al cual de alguna manera lo grafican o uno por momentos lo vislumbra como un hombre así, el pater familia, ¿no? Yo lo veo como la suegra de la relación. Es que, ¿sabes qué pasa? Es como, yo digo que es la suegra, lo he dicho siempre ahí en el programa. Cada vez que hay un escándalo, el que sale a abrir la boca es él, y el que dice, y el que hace los lives, y el que es él, reacciona como la suegra. Y luego cuando le hacen esta campaña a Cazzu por los tatuajes, como si fuera malo tener tatuajes, como si fuera malo tomarse las fotos que todo mundo se toma, porque ahora antes pues no se usaban ese tipo de fotos, salían las actrices en bikini y ya era mucho, y ahora ya la sensualidad por todos lados, hasta en los anuncios de papel de baño, pues en todos lados. Eh, y le hacen y él como que sale a defender metiéndose en una relación de dos, o sea, es su hija con su esposo y ya, y que arreglen los problemas ellos. Yo veo a Pepe metiéndose como la suegra. Sí, sí, es cierto, porque la esposa de Pepe no asoma ni la nariz, se mantiene Exacto. total y absolutamente al margen. Exacto, exacto. Y entiendo que, a ver, como papá y como una persona que tú quieres a alguien, te dé mucho coraje que estén atacando a tu hija. Bueno, pues sí, pero creo que hay otra forma de tener de un control de daños, hay otra manera de mejorar la imagen de Ángela sin que esté metiéndose el papá. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que Y en yo. esta cuestión de este mundo machista en el que vivimos, Lupita, y tú obviamente en tu rol de periodista y también como mujer, como mamá, como esposa y demás, ¿cómo ves esta cuestión de que están, digamos, hace un año muy duro con el tema de Ángela, que bueno, es la tercera en discordia y parece ser que o es Julieta Casu el problema o es Ángela Aguilar? Y yo digo, ¿y el macho cabrío Estoy de en qué acuerdo. lugar queda? Porque en Estoy de definitiva, acuerdo. Ujú. el que estaba comprometido, el que había decidido formar una familia, se llama Cristian Nodal. O sea, si yo estoy en pareja y viene un harem de mujeres y me dicen, Max, qué lindo, qué guapo, estoy en pareja. O sea, estoy en pareja. Está en mí decir no, estoy comprometido, no es el momento. Porque se apunta mucho a Ángel Aguilar y si no, se apunta a Julieta Casu. ¿Y él? Exacto, estoy totalmente de acuerdo, pero con él y como con muchas relaciones que han sucedido. ¿Te acuerdas cuando sucedió lo de Carlos Loret de Mola con Laurita G? Bueno, pues a Laura G se le fueron encima y la insultaron y le dijeron de cosas. ¿Y a él qué? A él no le dijeron ni la mitad de lo que le dijeron a Laura G cuando fue el asunto de este señor Sague con Paola Rojas, a la que se le fueron encima fue a Paola, y Paola no tenía la culpa de absolutamente nada. Es como un asunto como que los protegen, o sea, no, yo no entiendo por qué, yo no exculpo a Ángel Aguilar, yo no digo que no tenga la culpa o que no haya estado metido en ese triángulo amoroso, pero Nodal tiene su parte y muy importante responsabilidad, porque, a ver, no es raro ni está que se va y se enamore de otra persona, bueno, pues eso le sucede a él y a muchas otras personas, hombres y mujeres en el mundo. El problema está en que no fue y le dijo a Cazzu, oye, Cazzu, mira, yo hace mucho que siento algo por Ángela y ahora que me he reencontrado con ella, quiero ver si puedo, y vamos a terminar esta relación y entonces terminar eso e irte después con Ángela. O sea, no hubo
porque Ángela, ¿te acuerdas que hizo una entrevista en donde dijo, aquí no sufrió nadie y todos estábamos conscientes de lo que estaba pasando? Y el público que lo sabe todo y que sigue todas las notas empezó a hacer cuentas con las fechas, pues no cuadra porque ustedes están grabando una entrevista para el Día del Padre y un mes antes salen unas fotos escogiendo un vestido de novia en París, Ángela Aguilar y Nodal. Entonces, el Día del Padre es en junio y las fotos son en mayo, pues entonces no. Alguien engañó a Cazzu, o sea, sí había un engaño. Ese es el problema. Si el problema no es que te enamores, el problema es que no seas claro, creo Sí, la yo. estafa, o sea, la estafa moral, la estafa sentimental que hubo, que existió. Te cuento, Lupita, que yo di la información, di la primicia de esta infidelidad y del truene de la relación una semana antes del 17 de mayo. Salí a darla y Nodal hace el video anunciando que finalizó el vínculo con Cazzu, aproximadamente como el 23, 5 o 6 días después de lo que lo había anunciado, que claramente, obviamente, tenía información muy cercana a Julieta Cazzu y sé perfectamente cómo fueron las cosas, además. Por eso me llamó mucho la atención esta insistencia de Ángela Aguilar, ya habiéndose casado, habiéndose llevado el premio, ya habían pasado como 8 meses de toda esta situación y sigue insistiendo en un programa en Estados Unidos, como bien lo dices, de que no habían existido mentiras, ni infidelidad, ni se le había roto el corazón a nadie. Y es ahí, ya cuando cansada, sale Julieta Cazzu en un programa allí en Argentina a hablar y a decir, no, a ver, lo que a mí me pasó, lo que a mí me hicieron, lo que yo sentí, mi corazón roto, nadie puede venir a decir aquí nadie sufrió, porque eso Exacto, no es verdad. exacto. Eh, Fue muy duro, la verdad que para Julieta Cazzu, además estaba amamantando, fue muy, No, pues muy debe duro. haber sido terrible. ¿Y sabes qué? Que el tema es ese, o sea, antes de que tú lo dijeras, en el momento que tú decides que ya no quieres una relación con Casu, pues hablas con ella y sacan un comunicado conjunto y dicen, hemos terminado nuestra relación hoy. Y entonces ya no iba a haber exclusiva de nadie, ya todos, ya por boca de ellos lo íbamos a saber. Y entonces se hubiera evitado toda esta cuestión con Ángela y las piñatas y todo lo que ha salido. Pero o sea, lo hubieran dicho antes, ¿sabes qué? No, ya no tenemos una relación, se acabó la distancia, se la acabó, lo que tú quieras. Pero antes solo era eso, un comunicado y ya. ¿Crees que esto va a pasar? ¿Crees que el público no te digo que se va a olvidar, pero crees que, entre comillas, los van a perdonar o el público perdona pero no olvida? Mira, creo que en el caso de Nodal, lo van a perdonar, por supuesto, uno, porque es el compositor, porque lo hace muy bonito, porque es la estrella. Dos, porque no ha sido, a excepción de ese live que dijo, a ver, para los chismosos que están, eso, a excepción de eso, se ha mantenido más al margen de hacer declaraciones. Y el problema con Ángela es que cuando se están apagando las aguas, vuelve a declarar algo, vuelve a declarar algo. Tiene que tener a alguien que le ayude a mejorar su imagen y a decirle, por favor, ya no escribas, ya no digas, ya no hables, ya no te refieras, dedícate a tu carrera y dile a tu papá que ya tampoco lo haga, porque es como ya se está apagando el fuego y vas y le echas aire, pues va a volver a salir. Entonces yo creo que Ángela no se lo va a quitar hasta que ella misma decida cambiar la narrativa de su carrera, porque la narrativa de su carrera ahorita no está en su música, está en No, Cristian Nodal, está en Cristian Nodal. es cierto, es tal cual lo que dices y además el peor relaciones públicas que han tenido en este último tiempo, justamente la suegra, a quien Las tú titulas la suegra, exacto. Pepe Aguilar. La verdad Ujú. que el enemigo con sus El enemigo en comentarios. casa, el enemigo en casa. Sí, sí, total y absolutamente de acuerdo. Lupita, vamos a dar una vuelta de página, comenzó La Casa de los Famosos, tercera temporada de Una Casa de los Famosos, que todos de alguna manera estaban expectantes porque después de lo que hemos visto en una segunda temporada con una persona como Adrián Marcelo, que llevó a la gloria y destruyó
la Casa de los Famosos, por lo menos en esa temporada. Después de eso, ¿qué más, no? Uno se preguntaba, Claro. ¿qué van a poder ofrecer? ¿Cómo van a encarar esta tercera temporada? Y esta tercera temporada viene medianamente tranquila, pero ahora se empezó a armar el cortocircuito. Tenemos a una Ninel por un lado, tenemos a una Olivia Collins, además de obviamente todos los otros integrantes que está. Abelito me genera una ternura, una Abuelito está cosa, padrísimo. me parece tan simple, sin maldad, neta. O sea, es una cosa impresionante lo que me genera Abelito. Pero fue fuerte el escuchar a una Ninel Conde diciendo que ella había sido de alguna manera como víctima o al menos estafada por quien ella anunció que era su marido, que después no fue así, hicieron la famosa falsa boda. Dice que hasta perdió dinero, según lo que cuenta en la Casa Según de los dice. Famosos. Sí, Pues yo la verdad, mira, yo creo que Ninel Conde es una mujer con muchísima experiencia, con un colmillo que marca surco cuando camina, se la sabe toda, sabe qué decir, cómo decirlo y dónde decirlo. No le creería que no sabía lo de Larry Ramos porque todo mundo se lo dijo. Alejandra Guzmán hasta el día de hoy se lo sigue diciendo, devuélveme mi dinero, Ninel Conde. Ninel Conde sabía a ver, ¿cómo no vas a saber con quién estás casado si tiene un grillete? Si tiene un grillete electrónico, pues en la piel, o sea, ¿cómo no vas a saber quién es tu marido? Por supuesto. Yo no creo que haya sido estafada y creo que lo que más se le critica a Ninel es que aunque, a pesar de que todo el mundo le decía, oye, Ninel, tu marido y este cuate, y lo buscan y lo acusan, ella siguió protegiéndolo. Y ¿sabes qué es lo grave? Viviendo de un dinero que era conseguido a costa del dolor de otros. Y eso no está padre para Ninel. Entonces, claro que por supuesto es más fácil, hijo, lo que voy a decir es bien delicado, pero así lo veo yo un poquito. Ponerte de lado como si tú fueras la víctima de una cosa que tú sabes que no es cierto, es como faltarle respeto a los que sí fueron las víctimas. Lo hemos visto en casos como, pues en muchos casos, donde las victimarias que fueron facilitadoras o que fueron facilitadores o que cooperaron para, a lo mejor no hicieron nada, no operaron, pero sí estuvieron calladitos viendo cómo se consumaban los hechos, ¿no? Y después se ponen como víctimas. Y pues no, Ninel, porque tú seguías, a pesar de las advertencias, tú seguías con Larry Ramos. Entonces, hay una de dos, o eras cómplice o eras sorda, porque te lo dijo, mucha gente te lo dijo. Y te lo sigue diciendo Alejandra Guzmán. No puedes decir que no sabías. Y eso que dice que no, ni siquiera se dio cuenta cuando se fue. Por favor, por favor. sí, no, pero además es raro porque en una parte del discurso se traga sus propias palabras y dice, porque yo lo ayudé, bueno, con los abogados. O sea, se arrepiente, en el momento que lo está diciendo en la Casa de los Famosos, se arrepiente y modifica parcialmente lo que estaba diciendo. O sea que parece ser que ella se despertó y él ya no estaba al lado en la cama, había salido corriendo como Forrest Gump y ella no sabía absolutamente nada. Pero yo recuerdo perfectamente una cena que compartieron con un periodista donde hacía muy poco que estaban en pareja, era muy incipiente, y ahí ya sonó el rumor fuerte de que este hombre era un estafador, lo recuerdo perfecto, al comienzo casi de la relación. Y por otra parte, como bien dices, hay gente que se olvida, yo no, tengo don memorión, me dicen. Ella se burlaba, yo recuerdo ella burlándose de la gente estafada, porque, o sea, decía como que no, que eran inventos, que no era así. A ver, a mí me llega la información, Lupita, de toda la gente estafada que existió. Hubo un matrimonio que a la mujer se le declara un cáncer, necesitaba hacerse el tratamiento oncológico y pedía por favor que le devuelvan el dinero. Y le decían, la llegó a atender una mujer
y le decía, usted quédese tranquila porque el dinero está, nosotros somos evangélicos o no sé de qué religión, el dinero está, ya se lo vamos a devolver, es una cuestión de tiempo del banco, de que el dinero está trabajando, o sea, y nunca le devolvieron el dinero. Claro que no, pues los estafadores no devuelven el dinero y te siguen engañando. Entonces, yo de la verdad es que en lo personal, es mi opinión, no estoy diciendo que me conste, pero yo no le creo a Ninel cuando ella dice que no sabía nada, que fue una víctima, que no, me parece terrible, terrible. No, Manipulando. yo tampoco le creo y creo que le pudo haber sacado cualquier cosa, menos dinero. Exacto, exacto. Creo que le pudo haber sacado hasta la dentadura postiza, menos dinero. No, Exactamente. no creo en esa teoría, en esa versión. Ahora, la gran pregunta es, si alguien lo ayudó a escapar, ¿quién lo ayudó a escapar? ¿Qué es lo que sucedió? Porque hay una versión extraoficial que se habla de que supuestamente las personas que lo ayudaron a escapar en la huida lo traicionaron y que aparentemente Larry Ramos no está más con vida. Y les cuento, entre otras cosas, por qué. Porque Larry Ramos decía que si él iba a la cárcel, con él iba a ir otra gente. No se iba a ir solito. Entonces, al parecer, había algunas personas que no le convenía que Larry Ramos estuviese con vida, que Larry Ramos hablase. Claro. Existe esa versión extraoficial, a mí me llegó hace aproximadamente 3 años, a los 6 u 8 meses de su escape me llega esa información, por eso digo una información extraoficial, pero digo, han encontrado al Chapo Guzmán, no van a encontrar a un ratero de No, décima. no, pues ya sabemos, no, ya sabemos, Max, que cuando no quieren encontrar a alguien no lo encuentran, aunque lo tengan parado enfrente. No, lo hemos visto cuántas veces, sin Sí, decir nombres, pero por supuesto hay personas que deambulan por la vida felices y tranquilos, y aunque tengan la ficha roja, ultra roja y 3 fichas de la Interpol, si no los quieren encontrar, y a lo mejor la Interpol va y les dice, oye, aquí está, ay, se traspapeló, ya no supe dónde quedó. Si no los quieren encontrar, no los van a encontrar. sí, Por eso, porque sí. o no quiero que hable, o no quiero que diga, o no quiero que mencione a más personas. Sí. Hay una versión dentro de la Casa de los Famosos que dice que aparentemente no estaría cumpliendo al pie de la letra los reglamentos, Ninel, porque habría pedido que alguien la maquille, que a la mañana temprano alguien la maquille. Es como que ella se levanta de la cama y ya se levanta maquillada. ¿Crees que le habrán dado, digamos, ese beneficio con tal de tenerla dentro de la Casa de los Famosos? Porque ahora se está hablando mucho de la cuestión estética. Por un lado tenemos a Ninel, por otro lado tenemos a Olivia Collins. ¿Sabes que estaba viendo hoy en la mañana? No me acuerdo, a ver si alguien me lo puede decir, pero no sé si era de la tía Sandra o alguien en Twitter, que ponía imágenes y decía, ¿cómo es posible que digan que esto es en vivo cuando en 2 imágenes simultáneas de las supuestas cámaras de la Casa de los Famosos, en dos cámaras están Ninel Conde haciendo diferentes cosas? Eso no puede ser en vivo y eso es totalmente cierto. Si así fue, yo la verdad acabo de regresar de viaje ayer, así que no puedo decirles que lo haya visto en vivo porque en Inglaterra no puedo ver VIX, entonces no lo he visto en vivo, pero esa lo vi. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que la televisión es así y quienes hemos visto la televisión de absolutamente toda nuestra vida, sabemos que nada en la casa, nada en la televisión pasa sin que esté perfectamente planeado. Eso no es cierto. Ni aún estos políticos que han entrado y se metió al foro, fulanito, no, estaba planeado, porque nadie entra a la televisora porque quiere y sin autorización de alguien, o sea, tú no entras a Televisa sin que te den un acceso y ya dentro de Televisa no entras a un foro hasta que no te dé el productor un acceso. Así que esas sorpresas no son, o sea, no, yo no se las creo. Entonces, si Inés se tardó en negociar y quiere mantener su imagen, que la maquillen no me parecería raro, porque también leí que alguien había puesto que no, le hicieron un tratamiento en donde se supone que te va a durar un mes el maquillaje puesto. Eso hasta donde yo sé no existe. Y si se existe, pues se te va a caer la piel a pedazos. Y no creo que Ninel se expusiera a eso.
de ninguna No, manera. claro. Entonces, sí creo que lo puedan hacer, sí creo, a ver, lo vimos, esto que tú mencionaste de Adrián Marcelo, lo vimos, eso estaba totalmente dirigido, estaba dirigido. Queríamos este escándalo, queríamos esto que griten, que se alce la voz. A mí me parece dirigido todo este reality. Y ahora veremos otro tipo de escándalo. En ese fue el villano, el misógino, y ahora no metieron un misógino, metieron otro tipo metieron a esta mujer Ninel que trae ahí su escandalito y que es, así, a eso van a dirigir la narrativa, es lo que Sí, yo creo. Adrián Timonti, que también estaba ahí señalado como una persona que quizás no trataba muy bien a su expareja. Siempre, obviamente, ponen y buscan, ¿no? Como un personaje con cierta particularidad. Exacto. Con respecto a Olivia Collins, que ahora la están llamando la tóxica, Olivia Collins habló mucho con respecto a un tema muy triste, Lupita, que es lo que sucedió con el nieto de Maribel Guardia, porque a mí en toda esta historia, la verdad que los grandes, por mí que se rompan los cuernos, que se arreglen entre ellos, entre adultos se pueden defender, pueden contratar un abogado, pero el niño que perdió a un padre, que por un momento perdió a la madre, por un tiempo, que ahora perdió a la abuela, o sea, como que ese niño pobrecito, yo no sé su cabecita, qué debe pasar por su cabeza, porque tantas ausencias, tan pequeño, tanto conflicto, una ausencia irreparable que es la del papá, el conflicto con la madre y con la abuela, ese niño va a crecer y va a escuchar a su abuela en un escenario ante 200 periodistas decir que la madre era una borracha, una drogadicta. Sí, que necesitaba rehabilitarse y demás. Y mira que no necesita crecer para haberlo visto, perdón, se está metiendo aquí mi perrita, perdón, se subió aquí mi perrita, aquí está, güera, Ay, salud. a verla, Lupi. A ver, ven, güera, saluda, ya se bajó. Aquí está, es que como llevo mucho tiempo fuera de la casa, están encima de mí, pero bueno, ¿sabes qué? El niño ni siquiera tiene que esperar a crecer, lo ha escuchado todo, yo creo que lo ha visto todo, y si no lo ha visto, lo ha percibido de alguna manera. Lo que le rompieron a ese niño fue toda la estructura familiar, todos sus pilares, lo que lo sostienen, se lo han echado, y culpa terrible, yo no sé. Mira, hay un refrán que yo digo y me gusta mucho, que es, lo lógico sería que tú proveyeras a tu nieto, a tu hijo, de una vida estable, de una vida bonita, ¿no? Que tuvieras, o sea, que tú, pues, no sé, a tu hijo, a tu nieto y tu hijo le proveyeras esa seguridad y esa red de contención. Y aquí esto no es lo que ha sucedido. Lo que no suena lógico, suena metálico. Así dicen, como cuando caen las monedas, ¿no? Suena metálico. Entonces, si no es algo lógico, es algo que está pasando raro. Eh, Algo muy atrás ahí que está sucediendo extraño. Y bueno, yo creo que actuaron. En lo personal, no es que defienda, o la gente dice: "Es que defiendes a Imelda", no, yo no, a mí me cae bien Maribel Guardia, me ha parecido siempre una mujer trabajadora, sensata, en fin, pues ha hecho una carrera y ha sido siempre una buena persona, pero no sé si fue manipulada o qué pasó para que reaccionara de esta manera, para que, como tú dices, llamara así en medios y hablara mal de la que es la madre de su nieto por encima de esta seguridad que necesita el niño. O sea, eso iba a romper, sacar este problema de la intimidad familiar iba a romper necesariamente la estructura familiar del menor. Y eso no lo vieron, o no lo vio, o no lo pensó, o no sé, me parece un caso tristísimo, ¿eh? Y te repito, no, los niños no es que en el futuro, es que en el presente, ya los dañaste en el presente. Sí. Sí, porque además hoy por hoy un niño ya tiene un celular, si no tiene el compañerito que los padres hablaron en la casa, el compañerito escuchó, entonces va y le pregunta si tu mamá se droga, tu mamá es alcohólica. Digo, es muy fuerte todo eso porque se genera una cuestión de bullying muchas veces en esa situación. A mí me llamó la atención, yo sé y entiendo que son amigas hace muchísimos años, Olivia Collins y Maribel Guardia, pero digo, Olivia Collins llegó a decir
o a insinuar muy directamente que casi había tenido la culpa Imelda Garza Tuñón de la muerte de Julián Sí, no, Figueroa. no, Y terrible. eso es terrible, endilgarle a alguien la muerte de otra persona cuando no Muy delicado. hay ¿Sabes qué es pruebas. sabes qué es delicado e irresponsable? Porque yo he escuchado opiniones que dicen, es que a mí me contaron, es que a mí me dijeron, sí, pero tú no estabas ahí, o sea, eso es mucho, una cosa es que te digan, a mí me contaron que fulanita hizo, oye, una cosa que no tiene trascendencia, no pasa nada, que te lo cuenten y ya, pero algo tan delicado como hablar de la vida de una persona y como tú dices, endilgársela, endosársela a otra persona que además es la madre de, o sea, ¿cómo se te ocurre? Eh, eso no le había dicho ni Maribel. No. Y Olivia Collins se toma atribuciones de que defiendo a mi amiga. Una cosa es que defiendas a mi amiga y eso es a tu amiga y eso es muy válido. Y otra cosa es que ataques de esa manera. Sí, a mí me llamó Irresponsable, poderosamente la atención, pero poderosamente la atención. Hay irresponsable. varios puntos. El tema del supuesto testamento me llama mucho la atención y hay algo que ahora se presentó Maribel Guardia en el nuevo programa de Rocío Azuara. Azuara, ¿no? Sánchez Azuara. Sí, cuenta cómo fue el momento y cómo, no las horas, el día previo, los días previos, dice que Maribel llega, va el día antes del fallecimiento de Julián Figueroa, llega a su casa, aparentemente después del teatro, va a una habitación que estaba como en un subsuelo, donde parece que Julián iba mucho ahí a jugar a la Play, a tocar la guitarra y demás como un lugar apartado dentro de la casa, golpea y Julián no sale. Entonces dice que ella dijo, bueno, debe estar en la habitación de arriba con su esposa, con Imelda. Se fue a dormir Maribel. Al otro día se levanta y demás, cuando llega el momento de irse aparentemente al teatro un rato antes, le pregunta a Imelda por Julián. Y a Imelda le dice, no durmió bien anoche, seguramente está durmiendo. Porque Maribel obviamente le dice, ayer le fui a tocar la puerta, no me contestó. Hoy no sé nada de él, ¿cómo está? No tuvo una buena noche, seguramente está durmiendo, está descansando. Y se va al teatro. Esto creo que sucedió un día domingo, si no me equivoco. Y bueno, o sea, en el relato te das cuenta que una familia que convivía bajo un mismo techo, en una misma casa, pasaron más de 24 horas y no supieron de una persona y nadie abrió la puerta. Digo, no pasaron. Yo me acuesto a dormir y duermo más de 8 horas y si está mi mamá dando vueltas, no vivo con Claro, mi mamá, claro, ¿no? Pero claro. digo, si está mi mamá dando vuelta, me acuerdo cuando vivía en la casa de mis padres, pero te golpeaba la puerta de la habitación y si no respondías entraba y si estabas Claro, durmiendo te zamarreaba, que se te hace tarde, que tienes que estudiar, que lo que sea. Pero digo, exacto, exacto, totalmente. Es más, mira, para no serte, en experiencia personal, mi padre se fue a dormir, él se iba a dormir muy tarde, se fue a dormir como a las 11, 12 de la noche. Al día siguiente, mi hermano se despierta, mi papá se despertaba tarde, se despierta mi hermano a las 10, no sale mi papá, 10:30, 11, se le hace raro. Y va con el servicio y les pregunta, ¿no han visto a mi papá? No ha dicho, no, señor Rafael no ha bajado. Y ya, obviamente, a las 11:30 mi hermano entra a la habitación, pero estamos hablando de menos de 2 horas, o sea, de mi hermano rareza, que han pasado 2 horas que el Rafael tendría que haber salido de su habitación y no ha salido, pues yo ya entro y reviso a mi padre qué le ha pasado y ya se da cuenta que durante la noche murió. Todavía vamos a hablar 2 horas, o sea, de una noche normal. Como yo estoy de acuerdo contigo, si tienes un familiar que vive contigo bajo el mismo techo y nos queremos tanto y nos cuidamos tanto y además sabes de cierto que tiene un problema, vamos a llamarlo emocional, porque yo creo que el origen es emocional, yo creo, ¿por qué no vas y buscas y tocas? Y no culpo a nadie, ¿eh?
porque cada quien pues llevará sus vidas, pero sí es raro, estoy de acuerdo contigo en eso, es raro. Y yo creo que una cosa dirá una Imelda y otra cosa dirá Maribel, no es culpa de ninguna de las dos, sencillamente es una cosa rara que no hayan verificado. Ahora, el resultado no iba a cambiar, el asunto es que no iba a cambiar, lo que sí habla es una muy mala comunicación. Totalmente. A mí me llamó muchísimo la atención. Y después, algo que he pasado tiempo analizando y viendo las diferentes posibilidades, las diferentes hipótesis, Lupita, supuestamente algo que ahora mágicamente ambas partes, y esto también me llama mucho la atención, lo silenciaron. Supuestamente, Julián Figueroa, con apenas 27 años, hace un testamento. La versión que da la madre es que él había sufrido tanto todo lo que habían pasado porque su padre había muerto, Joan Sebastián había fallecido intestado, que al día de hoy todavía no habían podido cobrar la herencia o por lo menos parte de la herencia. Entonces, según Maribel Guardia, ya con su hijo fallecido, dice que ese testamento lo había hecho él, evidentemente porque tenía esta cuestión de decir, no quiero que pase lo mismo, pero digo, ¿qué persona cree, salvo que tenga una enfermedad muy específica, una enfermedad quizás terminal, que a los 27 años te puede llegar a morir? Y supongamos que él con 27 años hizo su testamento. Que yo haga un testamento a los 27 años o a los 30 o a los 40 no significa que me vaya a morir a los 40 Claro, o a los 30 o a los 27. Puedo hacer un testamento a los 30 y morirme a los 90. claro. Digo, Sí, fue como, si realmente lo hizo, fue como premonitorio. claro. Ahora, los abogados de la parte de Imelda Garza Tuñón ponen en duda esa firma, ponen en duda la confección de ese testamento. Durante un tiempo se habló y ahora mágicamente ninguna de las dos partes habla de ese tema. Y también me llama la atención que nadie del chacaleo, cuando entrevista a Maribel o entrevista ahora últimamente a Imelda, le pregunten qué sucedió, si se verificó la firma, porque digo, si lo hizo, qué bien, y si no lo hizo, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? O sea, Fíjate que, claro, hay que, ahí sí tienes razón en tener estas dudas. Eh, Vamos a suponer a ver, primero dicen que muere intestado y lo dice el abogado Lozano Gracia, muere, se supone que llevan a Imelda a iniciar un juicio de intestamentario y después es que aparece el testamento. Hay una cosa muy curiosa. Cuando tú haces un testamento, pues le avisas a alguien, por lo menos a tu albacea, o le avisas a alguien, oye, hice un testamento y lo tengo guardado en tal lugar. Este rollo de voy a hacer un testamento y lo voy a esconder en el baúl de eso es de los años de 1900, ¿de qué me hablas? ¿No? O sea, porque van a venir los cuatreros, pero en esta época tú haces un testamento y avisas, oye, tengo un archivo y ahí tengo guardado el testamento, o por lo menos voy a dejar donde está el notario. Es válido que sabiendo Julián el dinero que iba a recibir de parte de su padre haya decidido ponerlo en un testamento y determinar que fuera su hijo el heredero. Eso es creíble. Lo que no es creíble es que no avisara que tenía el testamento. Eso es lo que no es creíble cuando él tenía un representante legal, que es el señor Marcos Chacón. Si tú tienes un representante legal al que le tienes absolutamente toda tu confianza, ¿por qué no le dices, hice un testamento? Bueno, esas son como suspicacias, meramente suspicacias. Entonces vamos en el supuesto que haya hecho el testamento. Me parece raro que no le avisó a su representante, que no avisó a su familia dónde estaba, que no le avisó a Imelda dónde estaba, ¿no? Porque todavía era su esposa. Dice Maribel, es que Imelda le quiere pelear el testamento a su propio hijo. No, porque si el heredero universal es Julián, pues no, pues Imelda sigue siendo su mamá con testamento o sin testamento y es su tutora legal con testamento y sin testamento. Lo único que está peleando, no está peleando nada, Imelda, lo que están peleando son los del otro lado. Lo que está, o sea, resumiendo y quitando toda la paja al pleito, por eso te decía, lo que no suena lógico, suena metálico. Lo que está buscando desde el inicio la otra parte es desprestigiar a la tutora, quitarle la custodia y el poder sobre el menor
y entonces sí hablamos de testamentos. Exacto. Porque No, además hay algo clave, Lupita, que es lo siguiente. Si Julián murió intestado, le corresponde por ley la mitad al hijo y la mitad a la viuda. así es, a fuerza, ya, como quieras, ajá, pero si tú declaras a la viuda incompetente y la refundes en una clínica, ¿cómo, pues le quitas todo el derecho? Y le quitas además la tutoría del niño. Totalmente. Sí, Y sí como bien suena, dices, suena muy. y como bien dices, Lupita, si yo tengo al marido de mi madre que me crió y que además es supuestamente un prestigioso abogado que da clases en la universidad y demás, que primero se recibió de doctor y después hizo la maestría, algo que a mí me llama la atención, porque los que estudiamos y los que hemos ido a la universidad, sabemos que en el caso de la abogacía, primero es la licenciatura, después es la maestría y después es el doctorado. ¿Sí? No se puede saltar uno. Primero ser doctor y después ser maestro, porque son como escalafones. Ujú. Bueno, parece ser que en el caso de este hombre es así. Según medio ahí lo explicó, parece ser que en el caso de él fue ahí o a la par. Lo cierto es que es raro que si tú tienes a tu representante, a tu amigo, a tu padrastro, a tu persona de confianza, siendo abogado, no le digas, quiero hacer un testamento, qué notario me recomienda, qué podemos poner, cómo podemos dejar protegido al niño. Digo, a Exacto. escondidas, en otra ciudad. En otra ciudad, o sea, claro, claro, a ver, Morelos no era tan ajeno, porque en Morelos era Joan Sebastián, o sea, estaba todo lo de, o sea, no sé, él tenía una casa en Morelos, así que no sería raro porque tenía un domicilio allá, y el domicilio en México, pues era el domicilio de su madre. Entonces, esa parte no sería lógico que lo hicieran Morelos. Ahora, aquí, por ejemplo, nos escribe Lourdes que dice, perdón que meta el mensaje, Max, pero No, lo que están diciendo es que en una entrevista Maribel dijo que todos sabían del testamento, se habían puesto de acuerdo para que el beneficiario fuera Julián. Sí, puede haberlo dicho en una entrevista, pero han existido tantas entrevistas con tantos datos distintos, porque también, insisto, escuchamos a Lozano Gracia decir que Imelda había sido llevada a Morelos para un juicio de intestamentario. O sea, de para todas participar. maneras, yo del dicho al hecho, o sea, tomo obviamente lo que dice esta seguidora que nos está tan amablemente escuchando. Yo escuché eso que dijo Maribel, que creo, no sé si no lo dijo hasta en un aeropuerto, era en una entrevista, recuerdo perfectamente, de Chacaleo. Pero digo, esto es como decir, como yo comenzar el programa y decir, porque, no sé, Juanita es la más buena del mundo, ¿eh? Y todos estamos de acuerdo en que Juanita es la más buena del mundo. Bueno, es como que no dejo margen a otras opiniones, como que no quiero Claro, dejar la mínima duda, pero de que todos realmente piensen que Juanita es la más buena del mundo, hay una distancia grande del dicho al hecho. claro, estoy totalmente de acuerdo. Y mira, mira, a mí en este caso me gustaría pensar que todo lo que se hace es por el beneficio del menor, que todo es por el bien del. Aquí está la perrita, ahí va, ya la viste. Ay, Ahí cielo, está la abuela, le ya. está dando besitos. Ahí va, ya, besitos, besitos. Yo creo que todo lo hacen en beneficio de José Julián, yo creo que se quieren mucho eh, pero hay muchas, ¿sabes qué? Han sembrado tantas dudas, tantos cuestionamientos. Se me hace absurdo y todo a partir de una muerte, desde la muerte sospechosa, que no es sospechosa para mi punto de vista, pero meter también dudas en la muerte de Julián, en la condición de uno, no sé, me hace un caso muy triste, básicamente por lo que te dije en el inicio, es como romper la estructura familiar de un menor. eh, o sea, es como pelear un testamento a costa de lo que sea. Y eso es lo más triste, porque es lo que se ve. Hay otro punto, Lupita, que no sé qué opinas tú, pero digo, se habla y aparentemente fue el mismo, por eso lo digo, Julián Figueroa en vida, que habría admitido que tenía como algún problema emocional que quizás lo llevaba a algún exceso. Eh, eh,
¿no te preocupó cuando un menor, siendo aún más pequeño de lo que es en el presente, estaba con dos personas supuestamente con problemas emocionales? Porque mientras el hijo vivió, la señora no salió a marcar su preocupación, ¿no? sobre el menor que estaba a cargo de dos adultos, sus padres, que traían aparentemente problemas emocionales. Pero cuando su hijo falleció, al tiempo salió no solamente a hacer la demanda, no solamente a hacer la denuncia porque fue a nivel penal, que me parece perfecto, porque obviamente como abuela, después de haber tenido una pérdida, que falleció tu único hijo, ves que tu nieto está o puede llegar a estar en riesgo, me parece total y absolutamente lógico. Ahora, si ya había sido por la vía que corresponde en temas tan serios y tan delicados que tienen que ver con lo familiar, que es la vía legal, la vía de la justicia, ¿por qué el show de esta conferencia de prensa en el mismo teatro donde trabajas? Y exponiendo, digo, ¿era necesario decirle al mundo que supuestamente Imelda tenía problemas con el alcohol, tenía problemas con la droga, se acostaba con más de 2 hombres en una cama? O sea, ¿era necesario? Si ya habías hecho lo correcto, si ya te habías dirigido a la justicia, ¿por qué exponer a una persona que en definitiva, si tiene algún tipo de problema de esa índole, es una persona que está enferma? Porque además hay una cuestión social, Lupita, que yo no sé si te das cuenta, pero creo que pasa en gran parte del mundo. A mí una de las cosas que me vino a mostrar este caso son las miserias humanas, porque leía gente que decían, la Tusi, esa drogadicta, esa Claro, borracha, hasta el día esa de hoy. piruja, o sea, con un desprecio, con un odio, cuando en definitiva están hablando de una persona que eventualmente está enferma. Claro, pero eso lo siguen diciendo hasta el día de hoy, señalando. Lo que tú dijiste al principio es algo que me parece clave en esto. Si existía un problema de parte de los dos padres, papá y mamá, de emocional, consumo de sustancias y demás ilícitas, ¿por qué no retirarle la custodia a ambos padres cuando estaban los dos? Para protección si el fin último es la protección del menor, ¿por qué no se hizo desde que estaban en vida los dos? Se les trató de recuperar a los dos para que el niño tuviera una vida estable y armoniosa. ¿Por qué sucede, como tú dices, hasta pasado ya 2 años o 1 año y medio? Y esto es con respecto a la incapacidad de la mamá, pero nunca cuestionaste la capacidad del papá. Y también estaba. Entonces, ese es el tipo de cosas y el tipo de dudas que surgen en este caso. Porque esta parte, sí es muy válido creer que los abuelos lo que mejor quieren es el bienestar de su nieto, te lo creo. Hay muchos abuelos que han retirado la custodia a sus hijos por el bien de sus nietos. No son los únicos, hay muchos. Pero ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no lo hiciste antes cuando las cosas estaban todavía más graves? Totalmente, No, yo creo que totalmente, sí, totalmente. claro, no es que o sea, no es que seas malo ni bueno, ni que le vayas a uno o le vayas a otro, porque para esto no es un partido de fútbol, es sencillamente lo que se ve. Y dos, porque luego dicen, es que ustedes se meten, no, no es que nos metemos, es que quien puso el comunicado en redes primero fue Maribel Guardia, quien hizo la conferencia de prensa entre 100 medios en un teatro fue Maribel Guardia. Punto. Totalmente. Quien hizo público todo el caso fueron ellos. Y desde el momento que son personas públicas y decidieron hacer su drama familiar público, nosotros somos analistas, o sea, analizamos el caso, somos comunicadores y desde lo periodístico analizamos el caso y mostramos todas las aristas, o sea, escuchamos todas las voces, no es que nos centramos, yo no tomo postura por ninguna de las dos, vuelvo a repetir y que no suene feo, aunque suena feo, no me importa ninguna de las dos, el único que me importa en esa historia es el menor de edad. Exactamente, Sí. exactamente. Que ojalá la verdad esté en mejores manos, esté atendido a tiempo de este problema, porque sin duda le ha afectado, ha perdido, como tú dijiste, la estructura, ha perdido a la abuela, ha perdido al padre, perdió a la madre un tiempo. Yo creo que el niño tiene el temor de que esto vuelva a suceder, tiene el temor
latente de con quién me voy a quedar, cuándo van a venir por mí, con quién me van a mandar, a ver si no me quitan a mi mamá, o sea, ya se fue. Por supuesto que él debe tener por lo menos, si no es un temor activo, sí está latente, yo creo. Sí, de hecho lo ha manifestado la propia madre, ¿eh? De hecho, Imelda Garza Tuñón en alguna entrevista lo ha dicho. Vamos a dar una vuelta de página, Lupita, y vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con Sergio Andrade y sus víctimas. Es un tema del cual he investigado muchísimo, me he tomado un avión, me he ido a Río de Janeiro, he estado en el departamento, en uno de los departamentos allí en Brasil. He investigado muchísimo, me comuniqué hace aproximadamente 5 años con varias de las víctimas porque quería saber qué era lo que había sucedido con esas víctimas tantos años después. En qué situación estaban, cómo estaban, si estaban con vida, si no, porque en este caso por suerte, están todas con vida, pero ¿cuántos casos hay de personas que han pasado por lo mismo o por cosas aún menores y tristemente han tomado una decisión irremediable? Entonces, es como que nuevamente quise saber después de tantos años qué era lo que había sucedido con las víctimas y varias me manifestaban que tenían sed de justicia, que ellas consideraban que no habían sido escuchadas, que no es que no hayan denunciado, ellas denunciaron, la justicia no las quiso escuchar. ¿Sabes qué? En este caso, perdón que te interrumpa, Max, pero lo que veo en este caso son víctimas, como tú lo dices, efectivamente. He visto muchas críticas, he leído muchas críticas, escuchado críticas hacia ellas diciendo al final se volvieron unas interesadas, al final lo que quieren es dinero, al final, probablemente, pero el origen es que fueron víctimas. Es que ellas se fueron con Sergio Andrade porque las papás les dejaron, porque ellas querían ser famosas, porque ellas querían aprobar. Sí, seguramente sí, porque mucha gente va y quiere ser famosa y si un productor te dice, ven conmigo, yo te voy a hacer famoso, vas y lo haces y claro que sí, pues claro que es tu interés. La gente tiene ambiciones, la gente quiere salir adelante, ya seas pintor, cantante, contador, no sé, lo que tú quieras, lo que quieres ascender, crecer, que tu carrera, claro, así fue, ese es el origen de ellas que en este grupo o en esta secta o como lo quieran llamar. Y que ya después las hayan esclavizado, que ya después las hayan utilizado, que ya después hayan abusado de ellas, pues eso no le daba derecho a nadie de hacerlo. Son víctimas. Sí, les gusta ganar dinero y ser famosas, sí, pues eso es lo que querían, nunca mintieron con respecto a eso. Claro que querían, pues por si no, pues mira, está ahí esta mujer tan famosa de los zapatos rotos, ¿cómo es sus zapatos rotos? Y no, el doctor psiquiatra y todo, claro, si voy a ir con ella, voy a ser famosa como ella. Sí, eso no se niega. Pero son víctimas al final, al principio y al final. Sí, totalmente. El tema es que también lo que quizás cuesta entender el hecho de no haber sido víctima, de no haber tenido la suerte de no haber sido víctima y opinar. Si yo estuviese, si a mí me hubiesen hecho tal cosa, yo hubiese hecho tal otra, hubiese reaccionado de tal manera, pero el hubiese no existe. No. Hay que estar en esa situación. Yo siempre digo, Lupita, porque aquí lo que no se entiende, ahora yo creo que esto conserva el efecto Sergio Andrade. Él las ponía a pelear, él generaba los celos y las envidias porque lo que no quería es que se pongan todas de acuerdo y vayan contra él. Entonces claro, siempre había conflictos. Y al día de hoy consecuencia de eso sigue habiendo, porque en cambio de ponerse todas de acuerdo para ir contra la persona que hizo todo lo que hizo, y una vez que esa persona esté encarcelada, bueno, vemos a ver si alguien más también tuvo culpa. No, siguen peleándose casi igual que en aquella época. Claro, eso es lo que hacen en las sectas. Eso es lo que hacen en las sectas. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque están condicionadas ya. Es una cosa aprendida. Cuando yo veo que han ido a terapia y han ido a psiquiatras, pues yo creo que algunas sí deben haber salido adelante, pero quienes no puedan
las parte de ese grupo, quienes no puedan ponerse en el lugar de otra, es que no te has recuperado al 100%, que será muy difícil, la verdad, salir de una secta y ni siquiera te tienes que ir a un grupo. Has sabido, tú hemos visto parejas a lo largo, famosos o no famosos, de parejas que no se pueden separar aunque tienen una relación destructiva, aunque haya abuso. Esta pareja de Kanye West, que es tan famosa ahora, ¿no? Que la trae encuerada por todos lados, que la presenta y ya se habían separado y regresa. ¿Por qué no se va? La gente dice, ¿por qué no se va? Pues porque está metida en una relación así de manipulación, de lavado de cerebro y demás. Pues, claro que la está destruyendo y ella no se puede ir. Bueno, lo mismo pasa aquí. ¿Por qué se siguen peleando? Porque ¿cuántos años estuvieron metidas con estas ideas que les hicieron creer? Las tienen arraigadas en lo más profundo de su subconsciente. Va a Sí. ser es bien difícil, es un caso muy difícil. Ahora, ¿quién crees que lo puede estar si es que lo están encubriendo? A mí me da la sensación que sí, porque digo, no lo pueden encontrar, es también como un poquito raro. ¿Será que hay alguien que no quiere que aparezca por miedo a que también Sergio Andrade hable? Porque digo, él también, más allá de ser un monstruo, él puede hablar. ¿No? Claro. Puede decir mentiras, puede decir verdades, puede decir lo que quiera, pero digo, puede hablar. Esto digo, y hay veces que las personas piensan que lo digo por las propias víctimas. No, digo, también puede haber, él quizás también salió de un grupo de gente cercana que después también nos enteramos que, o casualidad, hacían cosas, no te digo parecidas porque lo de Sergio Andrade yo creo que es una de las peores historias, Sí, claro. pero digo, también tenemos a un Luis de Llano que trabajaba casi escritorio de por medio y que salía con una saya Sokol con 14 años y él con 40. Y como esos casos hay muchísimos. Hay varios, ajá. Entonces digo, ¿habrá un grupo de gente que lo protege? Más allá de que sabemos que el hermano tiene mucho poder aún hoy porque está conceptuado como un muy buen jurista y formó parte de un partido político importante. Digo, ¿habrá algo de eso? Porque tenemos que ponernos a pensar, Lupita, que era lo que me manifestaban también algunas de las víctimas, que eso es algo que yo no lo sabía. Me dicen, él durante todos estos años está viviendo o estuvo viviendo con una víctima que es Sonia Ríos, con la cual tuvo varios hijos, a uno se lo regaló justamente a su hermano, pero convive con dos niñas que ahora ya son adultas, pero el plan macabro de Sergio Andrade, según lo que cuentan sus víctimas, era tener solamente hijas. Los varones no los querían, no les interesaba, porque su plan era hacerle a esas niñas lo mismo que le hacía a sus madres, porque sus madres iban a crecer y una vez que crecían, a él no les Ya no interesaba importa. más. Claro. Y me decían, qué peligro. El DIF, yo no sé si se hizo presente, me decían. Un asistente social, yo no sé si se hizo presente en ese núcleo familiar de un hombre con esos antecedentes. Mira, a ver, para que el DIF se haga cargo y se meta en ese caso, tiene que haber una denuncia y tiene que haber una denuncia en el juzgado de lo familiar y probablemente no ha existido esa denuncia. Si ha existido en las otras demandas, ¿por qué no encuentran a Sergio Andrade? Sergio Andrade tiene una escuela de música en Morelos. Eso lo sabe mucha gente y sigue recibiendo menores de edad. Eso no lo debería recibir, debería estar fichado y demás. ¿Por qué no lo encuentran? Por lo mismo que dijimos al principio. Porque no lo quieren encontrar, no les interesa. No les interesa por el momento y probablemente haya quien lo proteja. Pues sí, probablemente sí haya quien lo proteja, sí haya gente que no quiera que lo encuentren porque podría hablar de más. Pero básicamente creo que es alguien que no quiere, o sea, no alguien, sino a las autoridades ahorita no les interesa. Acuérdate que existen en ciertos países o en todos los países o en la humanidad es así que funciona haciendo cortinas de humo, ¿no? Y entonces vamos ahora, sácate el escándalo porque se va a caer, no viene el apocalipsis, sácate una noticia que los distraiga a todos.
Ahorita estamos, no me acuerdo con qué noticia estamos ahorita, pero también, claro, acaban de soltar a este hombre que habían acusado de secuestro y que siempre no, y es un escandalazo. Sí, porque tenemos que esconder otra cosa. Sergio Andrade no le sirve ahorita para nada, o sea, es un caso viejo, es un caso que ya se juzgó en Chihuahua, finalmente ahorita es más fuerte Gloria Trevi, nos interesa que esta figura no se afecte, y si lo hiciéramos se afectaría. Yo creo que eso es un poquito, ¿no? Y probablemente sí tengas razón, siga teniendo la protección de su hermano, que sigue siendo un hombre poderoso, probablemente. Probablemente. Sí. Lupita, la verdad que me pasaría horas hablando contigo porque hay mucho tema y la verdad que el intercambio de información es súper interesante. Última pregunta que te hago con respecto a la serie Mentiras. ¿Tuviste la oportunidad de verla? ¿Qué te pareció? Mira, Mentiras, y no te puedo mentir porque es esa, exacto, no la he terminado de ver. La empecé a ver, me gusta mucho Belinda, por supuesto, Mariana Treviño me fascina, me encanta, pero Mariana Treviño me encanta en todo lo que hace. No he terminado de verla porque me ha costado trabajo. Mi actor favorito no es Luis Gerardo Méndez, me parece que es Luis Gerardo Méndez en el papel de Luis Gerardo Méndez. Desde que lo vimos haciendo algunos papeles en programas de comedia pequeñitos hasta todo lo que ha hecho después, siempre es el mismo. Y no, pues me gusta la obra, en teatro me encanta, en teatro la he visto, la obra me gusta muchísimo, me parece dinámica, ¿no? Pero la serie en tele la he visto poco, he visto, no sé, 2 o 3 capítulos, de hecho creo que 2 y medio, así que no te podría dar la de Chespirito sí me la eché completa, la de Mentiras no la he terminado de ver, me voy a poner ahora que regresé de vacaciones al día y la voy a ver, allá sí la podía ver, fíjate, podía ver Mentiras porque sí la alcanzaba a ver, pero no tenía tiempo, eso sí no me dio tiempo. Lupita, te acabo de mentir, porque te dije la última pregunta, pero te quiero hacer una más. A ver, Florinda otra. Mesa. Claro, Florinda, una vez ha dado de Florinda qué Mesa, hablar. me la hiciste acordar porque me la mencionaste. La serie de Chespirito y todo lo que se suscitó alrededor. Tú que vienes de una familia de periodistas con tu padre que ha tenido esa revista durante tantos años y demás, seguramente sabes mucho, seguramente sabes de cerca muchas cosas que envuelve a la familia de Roberto Gómez Bolaños, que envuelve también a los personajes que han conformado la vecindad del Chavo, y obviamente no podemos dejar de lado esta supuesta malvada principal en la cual se ha convertido nada más y nada menos que Florinda Mesa. ¿Qué nos tienes para decir al respecto? Mira, hice un programa allá en mi canal, en los 2 canales en los que yo hago espectáculos. Hice un programa con respecto a toda la serie desmenuzada capítulo por capítulo. Lo más destacado que yo veo en esa serie, por supuesto, es el mensaje que quieren dejar claro los hijos de Roberto Gómez Bolaños, que es la destrucción de su familia. Por supuesto que en la vida de ellos es una villana, Florinda Mesa. La vimos todos en entrevistas en ese momento y las recordamos ahora. Sí, era una villana, era una mujer manipuladora, controladora, a mucha gente, existen muchos matrimonios con este perfil que una persona que manipula al esposo y lo va alienando y cada vez lo hace que vea menos a la familia, y a lo mejor don Roberto en algún momento quiso regresar con su familia, pero no iba a poder porque estaba metido en esto, lo mismo que acabo de decir con respecto a Sergio Andrade y otras, estás envuelto y ¿por qué no te puedes ir? ¿Por qué no te puedes ir? Estás manipulado. Eso habla, por supuesto, del carácter débil de don Roberto Gómez Bolaños, que aunque haya escrito unos personajes maravillosos que trascendieron y que hizo una historia muy bonita, pues sí, al final la víctima de toda esa historia pues es doña Graciela. Florinda sí me queda claro que ella es a partir de Chespirito, ella es a partir de Roberto Gómez Bolaños, aunque diga que es una leyenda, que es una escritora, porque critica capítulos de la serie Chespirito siendo escritora, según dice, sabiendo que las series para dramatizarlas hay que mezclarlas con ficción porque si no, no se sostienen. El personaje de Jorge Poza es evidentemente un personaje de ficción, pero que necesita empujar la historia, porque si no, ¿cómo avanza?
Eso total. por un lado, y destacado de la época que yo te pudiera decir, en esa época no se manejaba tanto la vida privada en los medios de espectáculos. Bueno, es que no había medios de espectáculos como tal en esa época, en los años 70. Era la revista Teleguía, que era la que hacía mi familia, y no había mucho más. Pero entonces había mucha discreción. Lo que sí dice, y creo que muy pocos lo han subrayado y sería muy interesante, es la escena en donde el dueño de Canal 8 va a la oficina del señor, que no sé qué nombre le pusieron, al que sería el símil del señor Azcárraga en Televisa, a decirle, he hablado con el presidente y te tengo casi, casi que vender y entregar el Canal 8. Cuando el Canal 8 en el sexenio del señor Díaz Ordaz, del presidente Díaz Ordaz, el Canal 8 había sido creado para evitar el monopolio y en el sexenio de Echeverría el canal se le entrega a Televisa para crear el monopolio, que duró muchísimo tiempo hasta que empezó Televisión Azteca. Eso es muy destacado, para que se entienda muy claro la complicidad de la televisión abierta con el gobierno en turno. Eso para mí es sumamente destacado y que me parece interesantísimo que nadie de los que hayan visto esa serie lo hayan dicho. Solamente han hablado de Florinda Mesa, cuando eso es un dato importantísimo, porque además, pues resulta que juntamos la tele y tengo un personaje que lo ven más de 300 millones de personas y yo estoy rendido a los pies porque eran palabras del señor Azcárraga que no vienen en esta serie, pero ella lo decía, él lo decía de su boquita, lo decía, yo soy un siervo del PRI, yo soy un siervo prácticamente del gobierno en turno. Entonces, él era un siervo del PRI y por lo tanto, el señor Roberto Gómez Bolaños era un siervo también de la televisora. Y no, esto no lo estoy diciendo despectivamente porque la serie lo dice. Él dice, voy a recuperar ahora mi vida porque toda mi vida se la entregué a la televisora. Efectivamente, fue un instrumento, como lo es ahora la Rosa de Guadalupe, que no digo que no sean buenos programas ni talentosos. El señor Gómez Bolaños era talentosísimo, pero se volvió un instrumento. Y la Rosa de Guadalupe, pues claro que el señor Carlos Mercado es un genio porque ha inventado un producto que ha sido a veces transmitido 3 veces al día, porque es el caballito de batalla de la televisora. Si las telenovelas no hay, pues mete la Rosa de Guadalupe, la va a ver todo el mundo. Con el tema en turno, es un exitazo. Bueno, pues esos son los instrumentos. Eso es lo que a mí me parece más destacado y le diste en el clavo porque es la parte de la televisión que a mí me gusta hablar. Lo importante que son ciertos personajes. ¿Por qué es tan importante que los escándalos, el espectáculo, mucha gente piensa que es frívolo y carente de importancia? Es mucho, muy importante porque somos el distractor de la situación, de realidades a veces terribles, dolorosas, y que no podríamos pasar tragos amargos si no tuviéramos estos ratitos de entretenimiento. Eso es la gran importancia de la fuente de los espectáculos. Total y absolutamente. Súper interesante esta síntesis que nos has hecho de la serie y parte, ¿no?, de lo que fue la historia, porque uno dice la serie, pero también dentro y detrás de esa serie hay historias de vida, hay historias que rozan en lo televisivo, lo político, hay situaciones que realmente, como bien dices, son para pensar, y qué bueno que invites al público a que tenga otra visión también, ¿no? Porque quizás en ese punto no repararon y todos se quedaron con la infidelidad de Roberto Gómez Bolaños con Florinda Mesa, o con Florinda Mesa que supuestamente iba enamorando a diferentes hombres que pertenecían al mismo grupo de trabajo. Ahora sí, porque además para el público que se ha ido sumando, está recién llegadita Lupita, y la verdad que haber aceptado después de haber tenido un viaje larguísimo y demás, una divina, una genia. Lupita, para la gente que no se ha suscrito todavía a tu canal, me interesaría que menciones cuáles son tus canales, tus programas, tus redes sociales, qué días transmites, en qué horario, porque los suscriptores siempre son bienvenidos. Claro, los likes, los suscriptores, los comentarios siempre son bienvenidos. Mira, de Historia en Historia es el programa que tenemos con Claudia de Icaza, Aurora Valle, Luis Magaña, está Efraín Marín. Estamos de lunes a viernes, de lunes a jueves estamos a las 8:30, los viernes a las 11 para miembros y luego en la noche ya para todo el público. Ese es el canal de Historia en Historia. También tengo el canal
Lupita Pastora Martínez, donde hago un programa que se llama Con Toda Paz, que también hablamos un poquito más de análisis. Y tengo otro que ese es nuevo, recién estrenado, así que ese lo pueden seguir. Se llama Almas Rotas, donde tratamos casos de crímenes. Analizamos casos de crímenes y en eso coopera conmigo la doctora Mel y Aurora Valle. Qué interesante. ¿Y ese qué días está y en qué horario? ¿Tiene Bueno, día fijo? claro, sí, bueno, Almas Rotas se transmite los martes con Aurora Valle, tenemos una narración, los miércoles con la doctora Mel tenemos otra narración de casos, luego ponemos un caso ya que tenemos en video porque tenemos muchos grabados, eso lo pasamos entre jueves, viernes, alguno repetido, y bueno, eso es más o menos lo que pasamos martes y miércoles en vivo, lo pueden ver, y toda la semana, pues. Bien, ¿y en redes sociales cómo te pueden ubicar? En redes sociales yo uso más Twitter e Instagram y soy Lupita Martínez A, con una A al final. Es todo. Bien, bien. Ujú. Bueno, Lupita, un placer, la verdad, haberte conocido y tenerte en el programa un ratito en esta hermosa entrevista. Me has hecho un sábado muy hermoso, este ratito compartido, la verdad que muy agradecido, ¿eh? No, yo mucho, muy, muy, muy agradecida contigo. Gracias por invitarme, por abrirme este espacio, porque lo habíamos pensado hace tiempo, pero como tú dijiste tú, no estaba yo en México y sí, estos cambios de horario son un poquito fuertes, pero ya estamos aquí y bueno, feliz de haber estado contigo. Gracias a todo el público también que nos ha acompañado tan amablemente a lo largo de esta transmisión. Nos volvemos a ver en una próxima, ¿eh? Nos vemos prontito. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias y más gracias.